Y los invitamos a que le sigan entregando las preguntas que tengan tanto para Carolina como para Lucas a los estudiantes que están por los pasillos. Vamos a tomarnos 2 minutos para que ellos descansen para presentar los premios que se dieron en el curso del año 2014, en realidad el año pasado, en el marco de lo que nosotros nombramos el Premio Académico de IMNI, que en inglés, o la versión en inglés es el Scholar Award, que es un premio que está dirigido a estudiantes de posgrado destacados por su trabajo y dedicación en investigación relacionada con la misión del IMNI, que es promover y difundir el uso responsable de nutrientes en la agricultura. En el año 2014 tuvimos 2 ganadores de la región que corresponde a nuestro programa de Latinoamérica Conosur, y vamos a aprovechar esta ocasión para que todos ustedes los conozcan. Creemos que es un buen momento para reconocer a los galardonados y que no quede nada más que nosotros lo sepamos y ellos lo sepamos, sino que también compartamos con ellos la alegría y aprovechemos todos para felicitarlos en un evento como el Simposio Fertilidad. El primer ganador del Conosur en el 2014 ha sido el ingeniero Marcelo Ferrando, de Uruguay. Marcelo está trabajando en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República en Montevideo y está haciendo su doctorado en el tema de dinámica del potasio en suelos agrícolas, caracterización de reservas de potasio en los suelos. Así que lo invito a Marcelo, por favor, que suba al estrado para que le entreguemos el premio. La idea era que el premio se lo integrara su directora, en este caso, que es la doctora Mónica Barbazán, pero Mónica lamentablemente está un poco enfermita y no nos pudo acompañar. Lo acompañamos con un aplauso. Y el segundo ganador del año pasado, del 2014, es el ingeniero agrónomo Juan Pablo Martínez, de Argentina. Juan Pablo está haciendo su doctorado en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Su tema de trabajo es sistemas productivos sustentables con predominio de soja en ambientes de la región pampeana argentina. Vamos a invitar a Juan Pablo y en este caso a su director de tesis, que es el ingeniero agrónomo Hernán Echeverría, para que Hernán le presente el premio a Juan Pablo, como corresponde. Para comentarles, aparte del certificado, el premio académico del IMNI implica un premio económico de $2.000, así que los invitamos a todos los estudiantes graduados que están en la sala y a los directores que pueda haber de futuros candidatos a que se presenten. La edición de este año cerró, o el cierre de postulaciones cerró el 30 de abril y va a ser la misma fecha en el año 2016, así que los invitamos a todos a que se presenten. Simplemente hay que llenar una serie de formularios en la dirección de internet que está ahí en la pantalla. Bueno, cerramos este espacio y vamos a pasar a las preguntas que tenemos para Carolina y para Lucas. Vamos a empezar con Lucas, así le damos un tiempito más a Caro. La primera pregunta, Lucas, era si considerás extrapolable las conclusiones para las zonas que estás trabajando de Rosario, sur de Santa Fe, para los casos de zonas más hacia el oeste, como puede ser Río Cuarto o San Luis. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta si queremos extrapolar los resultados que nos mostraste? Hola. Sí, para las cosas de manejo de densidad, sí. Lo único, o sea, como un ambiente menor,
de menor calidad va a haber una densidad óptima menor, pero la cuestión de que los genotipos se diferencian en situaciones de estrés, yo creo que sí, eso es extrapolable. Y después, yo creo que sí, en general todo, no le encuentro. En general, para lo de densidad seguro, que los genotipos hay que manejarlo distinto. Ahora, la cuestión es que los genotipos, cuando ponemos en muy baja densidad, sobre todo con los nuevos sistemas de producción en maíz, donde se siembra muy baja densidad, los genotipos tienden a ser bastante parecidos, ¿no? A nosotros nos daban exactamente lo mismo. O sea, los genotipos, todos los genotipos comerciales que testeábamos en ese momento, a una planta por metro cuadrado, 10.000 plantas por hectárea, rendían exactamente lo mismo. Con lo cual, el concepto de flex a mí me queda un poco dubitativo, para mí. Gracias, Lucas. Carolina, ¿las aplicaciones de fertilizante en las parcelas de escurrimiento eran incorporadas? ¿Cómo varía la pérdida si comparamos boleo versus incorporado en el caso de fósforo? No, ¿se escucha ahí? Sí. No, las aplicaciones de fósforo en las parcelas de escorrentía las usemos al boleo. Como dije, el tamaño de las parcelas, que es de 4 metros de frente por 25 metros de largo, nos permite entrar con maquinaria, pero tampoco con toda la tecnología que querríamos, digamos, así que eso es así al voleo. No deja de ser una parcela, un tratamiento chico, entonces bueno, esa es la forma que tenemos de hacerlo. Nuestra idea es no cambiar o hacer un año incorporado, o no, eso lo tendríamos que hacer en otro diseño experimental. Nosotros respetamos las dosis que hemos establecido hace 9 años para esas 4 secuencias de cultivo y lo hacemos siempre de la misma manera. Gracias. Lucas, no sé si voy a entender bien esta pregunta, capaz que vos la entendés mejor que yo, obviamente. ¿El manejo para producir etanol deprime el rendimiento? No, en general lo que nosotros venimos encontrando es, si vamos a un genotipo específico, por ahí sí porque tiene menor rendimiento. En general todas las calidades diferenciales tienen un menor rendimiento y ese genotipo, en general cuando uno siembra un genotipo de una calidad diferencial viene con una prima porque esa prima compensa la pérdida de rendimiento. A pesar de eso, en general lo que vemos, los genotipos que tienen más digestibilidad para etanol, es justo lo contrario a las cuestiones de calidad para molienda seca. Son los genotipos que tienen menos dureza de grano, son más harinosos, son mucho más dentados. Y eso es por una cuestión de que son más digeribles, son más rápidamente digeribles por las enzimas en el proceso de generación de etanol. O sea que eso por ese lado, pero no veo que vaya a perder rendimiento o se deprima el rendimiento, el manejo específico. En general lo contrario, va a ser un manejo que dé el máximo rendimiento posible y genere un peso hectolítrico, una densidad de grano lo menor posible. Gracias. Caro, creo que esta es larga, así que te vas a tener que explayar. ¿Por qué toman ese umbral de glifosato si en contacto con las arcillas se desactiva? El umbral de glifosato que mencioné fue para agua. El umbral de 800 microgramos por litro es en agua. ¿Por qué? Si en contacto con las arcillas se desactiva, me parece que también puedes ampliar a suelos. Puedo ampliar ahí a suelos. No, lo que nosotros venimos analizando, yo no he mostrado, solamente mostré ese ensayo de simulación de lluvia, pero hace bastantes años que estamos trabajando con el glifosato, también lo medimos en las parcelas de escorrentía y la realidad es que nosotros tenemos pérdida de glifosato por escurrimiento y también en los lisímetros de pergamino también se ve eso, que cuando hay una lluvia inmediatamente posterior a la aplicación del glifosato, si bien el glifosato es verdad que se degrada rápidamente y que se absorbe, también se pierde junto al agua tanto de escorrentía y en mucho menor proporción por drenaje. Lucas,
Me llama la atención que la biomasa hasta R2 sea similar para maíces tempranos y tardíos. ¿Por qué se dio eso? No sé, es lo que dio. O sea, el experimento ese, lo primero que tengo que decir es que es un solo experimento, ¿no? Es una fecha temprana y una fecha tardía, y lo que estamos haciendo es replicarlo y demás. A pesar de eso, igual tampoco me llama mucho la atención. De verdad, la biomasa a R2, o sea, la biomasa a floración, es muy parecida de un maíz temprano y de un maíz tardío. No tiene por qué cambiar mucho más. Hay un concepto que creo que es bastante equivocado en el medio productivo, y es que cuando retrasamos la fecha de siembra de maíz, tenemos plantas que son más grandes, con más biomasa y más hojas. Y es verdad, cuando atrasamos la fecha de siembra por una cuestión de fotoperiodo, tiene 1 o 2 hojitas más, pero no siempre es más grande y tiene más biomasa a floración. Eso depende de las condiciones que le tocaron vivir durante el periodo de elongación de tallo y todo lo que sea alrededor de los 15 días previos a floración. ¿Se entiende eso? En general, incluso es muy probable que una planta sembrada más temprano tenga más biomasa R2 que una sembrada más tardía. Gracias. Carolina, hay 2 o 3 relacionadas al fósforo, vamos a tratar de ir haciéndolas. ¿Qué niveles de fósforo hay en el suelo donde se presentaron los datos de pérdida? Que entiendo que se refieren a las parcelas de escurrimiento. Sí, los niveles de fósforo en las parcelas son buenos, deben andar en 20 partes por millón. Sí. 20. Sí. Y relacionado a las pérdidas esas de fósforo, ¿qué fósforo miden en el agua de escurrimiento sabiendo que es un nutriente muy... Sí. ¿Qué fósforo, o qué forma, me imagino que quiere decir de fósforo, miden en el agua de escurrimiento sabiendo que es un nutriente muy poco soluble? Sí, nosotros medimos fósforo de fosfato en el agua en escurrimiento. Lo otro que mostré es de los trabajos que se están haciendo en pergamino, que están relacionados a tesis y trabajos específicos. Ahí hay una gran... sí hay una discriminación entre fósforo reactivo soluble, fósforo particulado, distintas fracciones. Yo no quise traer demasiados datos y tampoco tengo todos los datos en la cabeza, pero sí quienes estén interesados, por supuesto, me escriben. Estaba el mail ahí, pero si no, en el sitio del INTA pueden entrar y yo les mando los trabajos para... Y relacionado a eso mismo, Carolina, ¿esas cantidades que mediste de fósforo son normales? ¿Cómo se califican esos valores obtenidos respecto, me imagino que hay umbrales críticos de fósforo en el agua? Sí, es lo que finalmente dije a la salida, los valores, hay distintos umbrales también, pero si cualquier, por ejemplo, no sé a qué estará referida la pregunta, pero si es para la cuenca del arroyo Pergamino, los valores que se midieron indican que están por encima de un umbral como para decir que el arroyo está eutrofizado. O sea, cuando hablamos de umbrales, hay diferentes, digamos, está el umbral para agua de bebida, está el umbral para riesgo de eutrofización, y dentro del riesgo de eutrofización no solamente el parámetro fósforo nos da que un cuerpo está eutrofizado o no, porque importa saber qué contenido de nitrógeno tiene, y también importa saber el nivel de oxígeno soluble, disuelto. Hay otros de clorofila, hay otros parámetros también para analizar. Lucas, ¿las diferencias entre FLIN y dentados se pueden deber a una menor historia de mejoramiento de los FLIN? Sin duda, sin duda. Sí, la grande diferencia entre un genotipo y otro es que uno tiene un programa de mejoramiento que es mucho más fuerte que el otro, y eso genera que las diferencias en el rendimiento hoy sean de 10, 15, 20%, a futuro. No es lo mismo comparar un programa de mejoramiento que vende, no sé, 3 millones de bolsas con uno que vende 100.000. Con lo cual, las diferencias de rendimiento uno esperaría que se vayan maximizando a lo largo del tiempo. Gracias. Carolina, voy a tratar de juntar algunas relacionadas a la cantidad de milímetros de lluvia y los periodos que ustedes midieron. Por ejemplo, una primera dice... ¿cuántos? No, a ver, pará. Ya me confundí yo. Esta es. ¿Hicieron estimaciones de pérdida de glifosato y de fósforo con otras intensidades de lluvia? ¿Cuán frecuentemente llueve 60 milímetros por hora?
Sí, no en el ensayo ese de interacción fósforo-glifosato, en el ensayo de simulaciones de lluvia en las cuencas del arroyo Pergamino está hecho lo mismo, pero con 30 milímetros de lluvia, de intensidad, de milímetros por hora, perdón, que es la intensidad más frecuente en la región. Sí, no es la intensidad más frecuente, sí. Relacionado a eso, pregunta con opinión. ¿Hicieron determinaciones de lavado de nutrientes a 48, 72, a 96 horas post aplicación? Comentario y opiniones. La verdad que los 60 milímetros a 24 horas de aplicación no son comunes y pueden generar confusiones en la ciudadanía. Ahí tenés todo. Bueno, como siempre, cuando uno hace un ensayo, intenta aislar factores para poder contestar alguna pregunta, y cuando uno se quiere acercar a la realidad, por ahí la complejidad es tan grande que esa pregunta no se puede llegar a responder. Entonces, es difícil encontrar el compromiso. Cuando nosotros hacemos una medición para generar escurrimiento, tenemos que hacerla con una lluvia muy intensa, porque si nosotros hacemos una medición de 30 milímetros por hora, tendríamos que estar quizás midiendo 4, 5 o 6 horas para poder recoger una cantidad, un volumen de escurrimiento para poder medirlo y analizar lo que perdemos. No es que no se pueda hacer, eso nosotros lo hacemos en las parcelas de escorrentía donde tenemos lluvia natural. Yo no he traído todos los datos, pero sí hay mucha información sobre qué pérdida tenemos con distintos volúmenes de lluvia o intensidades de lluvia. Eso lo tenemos, pero lo medimos con lluvia natural. Cuando vamos a forzar o vamos a hacer algún ensayo específico para mirar alguna cuestión en particular, por ahí tenemos que exagerar algunas cuestiones para obtener el resultado que buscamos. Pero sí tenemos mucha información de lluvia natural. Son 9 años que tenemos de seguimiento de estas parcelas, así que tenemos una variedad de situaciones muy interesantes. Lucas, ¿qué rol juega el índice de prolificidad con respecto a niveles variables de densidades o en distintos ambientes? La prolificidad en baja densidad es como uno cuando, o sea, se le atribuyen muchos beneficios a la prolificidad, ¿no? Ejemplo, cuando uno va a elegir un genotipo, va a poner una densidad más baja de lo normal y porque sabe que uno va a poner pongamos un caso en el cual uno quiere sembrar más bajo de lo normal. En general, un criterio de decisión a la hora de decidir el genotipo es, bueno, voy a poner un prolífico, porque cualquier cosa, si viene un año bueno, me puede llegar a aprovechar porque es prolífico. La gran realidad es que los genotipos comerciales, los genotipos en sí, tienen muchos atributos que le dan plasticidad reproductiva, o sea que les dan la capacidad de captar si es un año bueno o es un año malo, independientemente de la prolificidad. La prolificidad es muy fácil de medir y es muy visual, pero hay cosas que no vemos nosotros. Ejemplo, no vemos si el largo de la espiga cambió 5 centímetros más o 5 centímetros menos en un genotipo y otro. No vemos, sobre todo, si hay genotipos que compensan mucho por peso. Hay genotipos que cuando tienen muy buenas condiciones, de repente empiezan a poner un peso de grano que es muy alto, y otros que siguen poniendo granos y ponen una segunda espiga. Hay cosas que son muy visuales, la prolificidad. Hay cosas que no son tan visuales y le dan también mucha capacidad de captar ese crecimiento extra, que es poner más granos en la primera espiga o sobre todo poner más peso de grano. Con lo cual, habiendo dicho eso, cuando uno va a los datos nuestros de muy baja densidad, había algunos genotipos que estaban como precategorizados como más prolíficos y menos prolíficos. La gran realidad es que en planta aislada todos terminaron rindiendo lo mismo. Algunos teniendo una segunda espiga bien llena, otros teniendo apenas una segunda espiga apenas formada con algunos granitos, pero todos tenían la capacidad de captar esos recursos extra y ponerlos en peso de grano o rendimiento por planta. Gracias, Lucas. Carolina, ¿cuántos? La pregunta pasa por el lado de... No, porque te pusieron Cristina Sasal, por eso. No es para vos, es para Cristina Sasal, pero... ¿cuántos milímetros por hora de lluvia
son necesarias para provocar pérdidas de nitrógeno. Vaya a saber cuántos, porque depende de la situación, pero me parece que lo interesante de esta pregunta es cómo influye la textura de suelo, que sería interesante por ahí que nos amplíes en cuanto a esas pérdidas por escurrimiento. Y la amplío yo pensando en nitrógeno, en fósforo, ¿no? Es decir, en la... Sí. Tenía una primera parte, eso no entendí bien. No. No, ¿cuántos milímetros? El tema de la textura, sí. El tema de la textura, por supuesto, es muy importante y como dije, nosotros lo que vemos es que las pérdidas son más importantes cuando más pérdidas de agua tenemos. Cuando nosotros estamos en una textura como la que tenemos, por ejemplo, en Paraná, que tenemos contenidos de arcilla elevados, que tenemos un B muy potente, tenemos problemas de infiltración, entonces las pérdidas son mayores. Cuando uno tiene un suelo que tiene más porcentaje de arena, que se favorece más la entrada de agua y el drenaje, por supuesto las pérdidas por escurrimiento van a ser menores. Eso básicamente es. Me quedan 2 cortitas para vos y estamos con el tiempo. ¿Dónde se halla la estación de aforo del arroyo Pergamino? Si no existe, ¿cómo calcularon el caudal del cuerpo de agua? Sí, los puntos, de nuevo, les puedo pasar a quien esté interesado directamente para que vean dónde está. La última estación está justo antes de que se une con el arroyo Salto, y la gente que está llevando adelante ese trabajo es la gente de INTA Pergamino, el grupo que lidera Adrián Andriulo, y bueno, los datos que mostré de nitrógeno y fósforo son de Juliana Torti. Y los datos que mostré también de simulaciones de lluvia son de María Lina Nadarde. Ellas son quienes están haciendo la tesis ahí. Así que ellas les van a poder indicar mejor el nombre del campo del productor donde se está haciendo los muestreos. A ver si por ahí interpretamos esta. Efecto de AMPA después de lluvia ocurrida de 60 milímetros. Probablemente lo que quiere decir es cuánto fue AMPA y cuánto glifosato. Bueno, el tema del AMPA con respecto a los días después de la lluvia, lo que vimos en ese ensayo es que cuando hay una lluvia al día siguiente, más o menos está equilibrada la concentración de glifosato y de AMPA en el agua de escurrimiento, y luego a medida que van pasando los días va aumentando, va creciendo la proporción de AMPA con respecto a la de glifosato. En la última fecha, que era la de 8 días después, el AMPA duplica o triplica la concentración de glifosato. En ese trabajo que hicimos en todo Entre Ríos, tenemos también datos de glifosato, y lo que se ve en agua, cuando encontrás el glifosato en el agua superficial, es que las proporciones de AMPA son 3 veces superiores a las del glifosato. El glifosato realmente se metaboliza y pasa este metabolito que es un poco más difícil de que salga del ambiente. Bueno, muchas gracias. Nos quedan 3 preguntas que son bien interesantes acerca de calidad de fertilizantes, pero creo que son más que para vos, para los fertilólogos que vienen a la tarde. Así que las voy a guardar y las pasamos al panel de las preguntas de la tarde. Recuerden que a la tarde vamos a tener ese panel con 6 participantes de distintas zonas, distintas temáticas alrededor de la fertilización de cultivos, fertilidad de suelos. En ese mano a mano tenemos algunas preguntas, o muchas que nos llegaron ya en realidad por internet con anticipación al simposio, pero también esperamos más de ustedes. Algunas ya las estamos juntando, pero las que tengan las vamos a ir recogiendo también para el panel de la tarde. Con esto le agradecemos mucho a Lucas y a Carolina por las presentaciones y el debate aquí.